vamos a ver definición de hematoma epidural. Más que nada esto es porque el espacio epidural siempre nos dicen que es el espacio que tenemos entre la dura madre y el cráneo, pero más específico, como lo vamos a ver, es el espacio que tenemos entre la capa interna y la capa externa de la dura madre. Entonces, para que quede claro, primero vamos con la etimología y luego vamos con la parte contraintuitiva en menor o mayor grado. Oma es masa y aimatos es sangre. Entonces, un hematoma vamos a tener una colección o digamos una masa de sangre, en este caso, en el espacio epidural. Ahora, ¿cuál es el espacio epidural? De forma general, el espacio epidural es el espacio que se encuentra entre el cráneo y la dura madre, que es la meninge más externa. Ahora recordemos que la dura madre tiene dos capas. Tiene una capa interna, que es la que está adherida a las otras meninges, y tiene una capa externa, que es la que está adherida al cráneo. Específicamente el hematoma epidural va a ser una colección de sangre, o sea, vamos a tener sangre entre las dos capas de la dura. Entonces, per se, no es entre la dura y el cráneo, es entre las dos capas de la dura, una de las cuales está adherida al cráneo. Vamos a poner un esquema o un diagrama para que quede claro. Aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y vamos a poner la primera meninge, que es la pía. Así. La siguiente capa es la aracnoides. Y la siguiente capa es la dura. Ahora voy a poner la dura y solo voy a poner una capa. O sea, van a ser las dos capas, pero las dos capas en donde se ven bastante distintas las voy a poner aquí. Y aquí voy a poner solo una capa, o sea, van a ser las dos capas de la dura, pero siempre nos ejemplifican la dura como si fuera una. Entonces vamos a poner dos esquemas. Primero solo voy a señalar la dura, sin estar especificando qué es capa externa y capa interna. Esto lo voy a poner en morado. Entonces aquí viene la capa, aquí viene la dura. Así. Y la dura está adherida al cráneo. Entonces vamos a poner aquí el cráneo. Entonces, hasta aquí, lo que diría hematoma epidural es vamos a tener sangre entre la dura y el cráneo. Entonces, entre la dura y el cráneo. Aquí. Ese sería un hematoma epidural. Entre la dura y el cráneo. Epi es arriba. Entonces, arriba de la dura. Si esta es la dura, arribita de la dura está el cráneo. Pero ahora vamos a poner más específico. Tenemos, aquí está el sistema nervioso central, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Tenemos la primera capa de meninges, que es la pía. Luego está la aracnoides. Y luego está, ahora sí, voy a poner separadas las capas de la dura. En azul ponemos la capa más interna. Aquí está la capa más interna de la dura. Y luego ponemos la capa más externa. Esta es la capa más externa de la dura. Y es esta la que está adherida al cráneo. Así. Entonces, literal, el hematoma epidural es colección de sangre entre las dos capas de la dura. O sea, aquí. Entre la capa externa y la capa interna. Aquí, entre la capa externa y la capa interna. Entonces, otra vez, no es que tengamos sangre entre la dura y el cráneo. Tenemos sangre entre las dos capas de la dura. Ahora, ¿cómo, digamos, acoplamos no definición, pero decir que tenemos sangre entre la dura y el cráneo?
podemos decir que tenemos sangre entre la capa más interna de la dura y el cráneo, recordando que el cráneo está adherido a la capa más externa. Entonces, en estricto sentido, o sea, sí está bien decir tenemos sangre entre la dura y el cráneo. Sí, estamos teniendo sangre entre la capa interna de la dura, que es la azul, y el cráneo. Pero más específico es entre la capa interna de la dura y la capa externa de la dura. La capa externa de la dura. Entonces, el hematoma epidural es una masa o una colección de sangre en el espacio epidural. El espacio epidural en realidad es el espacio que hay entre la capa interna y la capa externa de la dura. Entre la capa externa y la capa interna de la dura. Ahora siempre nos dicen el espacio epidural es el espacio que hay entre la dura y el cráneo. Pero para que esto esté bien dicho es el espacio que hay, porque así decimos, el espacio que hay entre la dura y el cráneo. El espacio que hay entre la dura y el cráneo sería este espacio. Y eso no está bien. Entonces decimos, el espacio epidural es el espacio que hay entre una capa y otra, la externa y la interna, o lo podemos decir como el espacio que hay entre la capa interna de la dura y el cráneo. Ahora el cráneo está adherido a la capa externa. Entonces, así está bien dicho. El hematoma epidural va a ser una colección de sangre entre las dos capas de la dura, entre la interna y la externa, o una colección de sangre, o sea, también está bien dicho, una colección de sangre entre la capa interna de la dura y el cráneo. Ahora específicamente el hematoma pues no está tocando el cráneo, está tocando a la siguiente capa de meninge, que es la dura externa. Y ahora sí, entre la dura externa y la dura interna está el hematoma. Pero si no queremos mencionar la capa externa, pues está bien dicho, sangre entre la capa interna y el cráneo. Pero muy importante mencionar capa interna. Pero nada más para no confundirnos. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.